Muchas gracias, Leonardo. Gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a vamos a aprender un poco acerca de este tema que ya lo hemos hablado anteriormente, acerca de la energía eólica. Como ustedes saben, es una industria dentro de las energías renovables bastante amplia, así que hay mucho que hablar al respecto. Ahora en específico, en esta corta hora que tenemos, quiero que nos enfoquemos un poco en conversar un poco acerca de los aerogeneradores, una introducción como tal a los generadores y a este tipo de tecnología que nos permite producir energía eléctrica a partir del viento. Antes de dar inicio a la presentación como tal, me presento, ya les dije mi nombre, Luis Aliaga, soy de formación ingeniero electromecánico, tengo una maestría en energía renovable y tecnología limpia en la Universidad de Manchester en Reino Unido. Mi experiencia laboral ha sido prácticamente muy diversa dentro del ámbito de generación de energía eléctrica. He estado en operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas termoeléctricas. He hecho gestión de proyectos eólicos en etapas de licitación, construcción, puesta en servicio. También distintos servicios de consultoría a nivel de estudios de prefactibilidad, diseños, investigación respecto a plantas solares fotovoltaicas. Y también cumplo funciones como especialista en diseño y cotización de instalaciones solares residenciales y comerciales. Bueno, como indicábamos, el tema de hoy es la energía eólica, una introducción a los aerogeneradores. Vamos a pasar con el punto uno, la introducción de la presentación como tal. Vamos a empezar dando algunas definiciones clave para que ustedes luego vayan entendiendo cómo es que se da esta conversión de energía del viento a energía eléctrica y cómo es que los aerogeneradores y el diseño de los mismos nos permiten lograr este propósito. Bueno. Nuestras principales definiciones que les muestro acá, para que todos conozcamos qué es la energía renovable. Energía renovable es una fuente de energía que se restaura por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Es decir, que por más energía que yo use, la disponibilidad de este recurso es mucho mayor y se recupera de manera muy acelerada. Varios ejemplos de esta energía está la solar, la eólica, biomasa, geotérmica, hidroeléctrica. Energía limpia, que muchas veces se lo asocia a renovable, pero tiene algo de diferente, que la energía limpia es una fuente de energía cuya producción no está asociada a la emisión de gases de efecto invernadero. Y por esta misma definición, todas las energías que son renovables también vienen a ser una fuente de energía limpia. Entonces son conceptos que van de la mano. Posteriormente, la energía eólica, el tema de la exposición de hoy, es la energía cinética que está contenida en las corrientes de aire, lo que comúnmente llamamos al viento, ¿no? Esta es, está actualmente entre las energías renovables más económicas, junto a la solar y la eólica son las más económicas al día de hoy. Como principales características están que es una fuente de energía intermitente y de naturaleza aleatoria. Esto significa que nosotros no podemos controlarla en un momento dado, ya que el viento va a depender de las condiciones del clima de un lugar en específico. Entonces es algo que según la hora del día, según el mes del año, la estación que sea, va a tener distintas características, ¿no? Entonces, por eso se la llama intermitente y aleatoria, porque nosotros no podemos predecir con un 100% de exactitud la cantidad de viento o la velocidad de viento, en este caso, que vamos a tener en un lugar determinado y en un momento determinado. Por lo tanto, esto se estudia, no se estudia con métodos determinísticos, sino con métodos estadísticos y está sujeto a ciertos niveles de probabilidades de tener una velocidad de viento en un momento determinado. La energía eólica depende mucho de la ubicación geográfica del sitio que nosotros estamos analizando, del terreno como tal, es decir, de las características del terreno, si es un terreno llano, si es un terreno complejo, y también la altura que se está analizando respecto al nivel del suelo, ya que alturas mayores al nivel del suelo van a tener velocidades de viento mayores. ¿Cuál es el proceso de conversión de energía que se da a cabo en un aerogenerador?
de forma simplificada, son estos tres pasos principales. Tenemos la energía cinética, el viento, las corrientes de aire que se están moviendo, que van a impactar con las palas de un aerogenerador. Este impacto de las palas va a producir unas fuerzas aerodinámicas que las vamos a definir un poco más adelante. Y gracias a la generación de estas fuerzas, la energía del viento se va a convertir en energía cinética rotacional, energía de las palas, energía del buje o el eje del aerogenerador que está girando. Posteriormente, todos estos equipos que están girando van a estar acoplados a un generador eléctrico, donde se convierte esta energía mecánica, que es rotacional, en energía eléctrica. Vamos a ver ahora en qué consisten estas fuerzas aerodinámicas que les comentaba previamente. Lo que sucede es que un fluido, eso significa que puede ser un líquido o un gas. En este caso, como estamos hablando de energía eólica, va a ser el viento, pero este principio se aplica también para fluidos por ejemplo, turbinas hidráulicas o cualquier otro comportamiento de agua, por ejemplo, sobre alguna pala de estas características. Pero en este caso nos vamos a centrar en el viento, ¿no? El viento, al pasar por una pala que vemos aquí, este es en color verde, tenemos el corte longitudinal de una pala. Es como si una pala la estuviéramos cortando a la mitad de forma longitudinal. Y vemos cómo hay como cuando el aire impacta, el aire está viniendo de izquierda a derecha, y el aire, al impactar esta pala, se va a dividir en dos. Parte del aire se irá por arriba y la otra parte del aire se va a ir por abajo. Por el diseño que tiene esta pala, es decir, por su forma, por la forma aerodinámica, que es lo que se llama aquí el diseño aerodinámico que tiene la pala, va a hacer que el viento fluya a distintas velocidades. Es decir, que parte del viento que se va hacia arriba va a ir más rápido y parte del viento que se va abajo va a ir un poco más lento. Entonces tenemos una diferencia de velocidades. Esta diferencia entre la velocidad del aire que está arriba y el aire que está en la parte inferior va a crear una diferencia de presión entre estas dos caras, la cara superior de la pala y la cara inferior de la pala. Y esta diferencia de presión es lo que crea una fuerza, es decir, la diferencia de presión va a hacer que exista una fuerza aplicada en esta pala. Y esta fuerza aplicada nosotros la podemos descomponer en en un eje de coordenadas, ¿no? Tenemos un eje Y y un eje X. El componente de la fuerza que está en el eje Y es la que se llama en inglés fuerza lift, que es una fuerza de sustentación, es el nombre en español, pero se lo conoce mucho por su nombre en inglés, lift. Y en el eje X vamos a tener el componente de la fuerza que se ha generado, que es el drag, que se conoce como arrastre. Entonces vamos a tener estas dos fuerzas, lift y drag, que son las que se presentan en la pala cuando el viento fluye alrededor de la misma. Este principio que vemos en los aerogeneradores es prácticamente el mismo principio que utilizan los aviones para volar. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al aerogenerador como tal? ¿Qué es lo que sucede en un aerogenerador cuando tenemos el viento que está fluyendo a través de las palas? Aquí podemos ver en la imagen, el viento está dibujado en líneas de color verde, está pasando a través de las palas y está creando estas fuerzas que les indicaba de arrastre y de sustentación. Para este aerogenerador en específico, la fuerza de sustentación, ustedes ven que está aplicada de manera tangencial al eje. Entonces, esto va a crear un momento, es decir, respecto al eje, por el punto de aplicación de esta fuerza de sustentación, va a haber un momento que va a empezar a generar movimiento en una dirección en esta turbina. Entonces, sí, se genera torque o momento y también el movimiento rotacional, y la turbina va a empezar a girar por la fuerza aplicada en las tres palas, que va a ser en la misma dirección. Y finalmente, bueno, ya entrando al aerogenerador como tal, para ver cuáles son los siguientes pasos, una vez que tenemos las palas y el eje del aerogenerador girando, nos vamos a ver al aerogenerador por dentro y tiene un eje
El buje está conectado a un eje que se ve aquí de color amarillo y ese eje va a estar conectado a una caja multiplicadora y a su vez a un generador eléctrico. Entonces el generador, gracias a este movimiento de las palas, va a transformar la energía rotacional que se tiene en las mismas en energía eléctrica. Y esto es lo que se llama el principio de conversión de energía electromecánica. Bueno, entrando ya un poco al mundo de los aerogeneradores como tal, vamos a empezar a ver la clasificación de los mismos. La clasificación de los aerogeneradores puede ser muy amplia. Hay muchas formas de clasificarlos, no hay una única forma. Y yo les voy a mostrar las más relevantes, las que son las que comúnmente se utiliza. Y finalmente una clasificación que a mi parecer es la más importante, ya que es la que se usa, la que se usa a nivel industrial, es decir, las industrias que fabrican estos aerogeneradores van a usar una clasificación específica que está bajo cierta normativa internacional y que es la más relevante cuando uno ya está trabajando en la industria como tal de este tipo de equipos. En primer lugar, podemos clasificarlos según el eje de rotación. Y este eje de rotación de los aerogeneradores puede ser de dos formas. Existen los aerogeneradores de eje horizontal, que son los Horizontal Axis Wind Turbines, por sus siglas en inglés, y comúnmente se lo maneja así en español también. Y esta es la imagen que se ve acá, un ejemplo. Esta es una turbina de eje horizontal que está situada en el mar, es offshore. ¿Y qué características tienen estos aerogeneradores? Son el tipo de aerogenerador. Cuando vean la sigla AG, se refiere a aerogenerador. Entonces, son el tipo de aerogenerador más común y desarrollado actualmente en el mundo. Consiste de un eje horizontal, un eje que está paralelo al suelo, con dos o tres palas que rotan alrededor de un eje. Antiguamente se tenía bastantes aerogeneradores con dos palas, pero actualmente el estándar de la industria, prácticamente todos los fabricantes van a manejar tres palas en sus aerogeneradores. Las características de este tipo de aerogenerador es que tienen mayor eficiencia que su contraparte, que la vamos a ver más adelante, tienen mejor rendimiento en vientos fuertes y por el diseño, por la forma de instalación de estos aerogeneradores, se puede instalar generadores de mayor potencia que los de eje vertical, que vamos a ver más adelante. Son de diseño y construcción complejo, ya que requieren torres altas y tienen un mayor impacto visual. Estas son máquinas bastante grandes, por lo que la construcción, el diseño de las mismas, como dices, es bastante complejo y eso también va a afectar al impacto visual que tengan los mismos, ya sea que se instalen en tierra firme o en el mar. Eh, Estos son utilizados en parques eólicos a gran escala, entonces son la opción que se tiene para crear parques eólicos de gran tamaño, porque los generadores que se instalan en los mismos son de varios megavatios de potencia. Y finalmente, este tipo de aerogenerador funciona utilizando la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación es la que yo les mostraba aquí, ¿no? Entonces funcionan bajo ese principio, ya que posteriormente vamos a ver algún otro generador que utiliza la fuerza de arrastre. El siguiente tipo de aerogeneradores están los aerogeneradores de eje vertical, los Vertical Axis Wind Turbines. Es una tecnología menos desarrollada, no hay tantas industrias, tanta investigación actualmente metida en el desarrollo de esta tecnología, por lo que se podría decir que los de eje horizontal están mucho más avanzados, hay mucho más interés a nivel industrial y comercial por este tipo de aerogeneradores. Sin embargo, en este es algo limitado, pero tampoco es nulo. Sí hay, tiene su industria y tienen sus propias aplicaciones que las vamos a ver más adelante. Como principal característica está que capturan el viento desde cualquier dirección. Esta es una gran ventaja, ya que no importa la dirección de la que venga el viento, estos aerogeneradores siempre van a estar produciendo energía. Sin embargo, los de eje horizontal que estamos viendo necesitan acomodarse a la dirección del viento, es decir, que van a tener un mecanismo aquí en la torre que le permita al aerogenerador girar hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, para poder posicionarse
respecto a la posición a la dirección del viento que está llegando a ese lugar. Estos no tienen ese inconveniente. Otra ventaja es que pueden colocarse a menores distancias entre sí. En una instalación en un lugar determinado van a ocupar menos territorio, producen menos ruido que los de eje horizontal y su aplicación es para zonas urbanas, comunidades pequeñas o aplicaciones off-grid, es decir, que no estén conectadas al sistema eléctrico. Y esta misma categoría de los aerogeneradores de eje vertical presenta distintas subcategorías, que son las que vamos a ver adelante. En primer lugar, tenemos como aerogenerador de eje vertical a la turbina Darrieuss. Esta consta de palas con un perfil aerodinámico curvas, como se ve en la imagen, son palas construidas de forma curva y están montadas en un eje giratorio vertical. Tanto el rotor como las palas del aerogenerador están orientadas verticalmente. Este tipo de turbina requiere un motor pequeño para el arranque, es decir, que no van a arrancar de manera autónoma, por más que haya mucho viento en el lugar, ya que cuando esta máquina está estática, las fuerzas que se generan en las palas son equivalentes en ambos sentidos, entonces se anulan y es como si no hubiera movimiento. Requiere un pequeño impulso para que pueda haber un desbalance entre estas fuerzas por el movimiento y se pueda empezar a generar energía. Esta turbina es la más común dentro de las de eje vertical. Se pueden construir con 3 o más palas. Hay distintos modelos, este no es el único, es muy variado. Y también utilizan la fuerza de sustentación que se genera en las palas. Como otro ejemplo de turbinas de aerogeneradores de eje vertical está la turbina Gyromill. Su diseño ha sido basada en la turbina Darrieuss, pero la diferencia es que en este caso las palas son verticales y están unidas a un eje por brazos horizontales. Como se ve aquí, en el anterior diseño eran palas curvas, pero en este caso ya son palas rectas, palas horizontales, y están acopladas directamente por brazos horizontales. Es un diseño más sencillo que la anterior turbina. Como ventajas está que tiene mayor eficiencia y también un menor costo de producción. Y de igual forma utilizan la fuerza de sustentación para su funcionamiento. Finalmente, como otro ejemplo de las turbinas de eje vertical, está la turbina Savonius. Esta turbina Savonius, el diseño es un poco distinto. Utiliza 2 o más palas en forma de S para capturar el viento y las palas están montadas en un eje vertical. Y la forma de S que tienen las palas, que se ve en esta figura, van a crear una fuerza de arrastre. Recuerden, la fuerza de arrastre es la otra fuerza que se genera en estas palas. En este caso, se crean fuerzas de arrastre desiguales por la forma que tiene esta turbina y esta presencia de fuerzas desiguales es lo que empieza a producir la rotación de la turbina en una dirección determinada. Como principal ventaja es que son las turbinas de eje vertical más simples y económicas, pero también son las que presentan menor eficiencia. Como les indicaba, utilizan la fuerza de arrastre para su funcionamiento. Posteriormente, ya los podemos clasificar según el tamaño, que es otra de las clasificaciones típicas que se tiene para aerogeneradores. Esta es un poco más sencilla. Se clasifican como pequeños, medianos y grandes según la potencia instalada que pueden generar los generadores eléctricos acoplados a estos aerogeneradores. Entonces tenemos en primer lugar los aerogeneradores pequeños con una potencia menor a 50 kilovatios. Estos tienen su aplicación típica ya sea en residencias o en empresas pequeñas. Como principal ventaja es que tienen bajo costo de instalación y mantenimiento. Son buenos para zonas con vientos débiles, que coincide generalmente eh, en lugares donde se instala, por ejemplo, que sean residencias o empresas pequeñas, ya que estas construcciones tienen alturas bajas,
respecto al nivel del suelo. Entonces el viento en el techo de una residencia, por ejemplo, no va a ser un viento muy fuerte comparado al viento que se pudiera tener a una altura mayor. Son una opción sostenible para hogares y comunidades, es decir, es una fuente de energía viable para, ya sea para hogares o comunidades pequeñas que buscan cambiar sus fuentes de energía por fuentes renovables. Y como desventaja está que al ser pequeños, también su producción de energía es menor y su eficiencia es más baja. Después tenemos los aerogeneradores medianos, que están en el rango de 50 kilovatios hasta 1 megavatio, que estos se pueden utilizar en parques eólicos a pequeña escala, son adecuados para zonas con vientos moderados y requieren mayor espacio para su instalación. A medida que la industria eólica ha ido evolucionando, la potencia de los aerogeneradores ha ido creciendo bastante. Entonces, generalmente los aerogeneradores de parques eólicos más antiguos son los que están en este rango de medianos, de entre 50 kilovatios hasta 1 megavatio. Y actualmente la industria ya se está despegando de estos medianos, ya no son la opción tan preferida, sino que la tendencia es cada vez construir parques eólicos más grandes, ya que esto nos permite reducir los costos del proyecto como tal por tema de economías de escala. Entonces es mucho más económico crear algo a gran escala que crear varios de estos parques eólicos con aerogeneradores medianos. Finalmente, tenemos los aerogeneradores grandes, mayores a 1 megavatio, que se usan en parques eólicos a gran escala, como indicaba. Sus ventajas son mayor producción de energía, mejor eficiencia, ya que todo el desarrollo, toda la investigación de la industria está muy enfocados en estos tipos de aerogeneradores. Entonces, frecuentemente se están lanzando nuevos modelos que son más grandes, que son más baratos, que generan un poco más de energía, son más eficientes. Se investiga mucho en el diseño de las palas, por ejemplo, en cómo hacer las palas igual más eficientes, menos ruidosas, más livianas, etcétera. Hay realmente casi toda la industria está enfocada en este tipo de aerogeneradores y eso es lo que permite también que estos nos permitan reducir el costo de la energía por unidad de energía, es decir, el costo en, por ejemplo, ya sean dólares por kilovatio hora o en dólares por megavatio hora, que es una métrica que se utiliza mucho al comparar distintas tecnologías de generación de energía. Al final, uno de los puntos más importantes y lo que dicta en muchos casos qué proyectos son viables económicamente o no, es el costo al cual yo voy a poder vender un kilovatio de energía que produzca, ¿no? Entonces, mientras menor sea el costo, esto va a ser más atractivo para el mercado y se va a poder crear mayor cantidad de proyectos de esta naturaleza. Sus desventajas es que son más costosos, el mantenimiento que requieren estas máquinas es mucho más especializado y costoso, y también tienen potencialmente mayor impacto ambiental que sus contrapartes pequeñas o medianas, principalmente por el tamaño de estas instalaciones. Otra clasificación que les puedo dar es según la ubicación de los aerogeneradores. Estos pueden ser onshore, que es en tierra firme, o aerogeneradores offshore, que son en alta mar. En el caso de los onshore, estos se instalan, como les decía, en tierra firme, en zonas que tienen vientos fuertes y constantes y que sean adecuados para generar energía eléctrica. Como ventajas, es que el costo de instalación y mantenimiento es menor, ya que es mucho más fácil el acceso a una instalación que esté en tierra comparado a una instalación que esté en el mar. Esto también facilita la conexión al sistema eléctrico, ya que el sistema eléctrico en todos los países está prácticamente instalado en tierra firme. Entonces es mucho más fácil conectarse al sistema eléctrico existente en la zona. Y también hay un mayor desarrollo tecnológico. Las empresas se han enfocado mucho en los últimos años al desarrollo de estos aerogeneradores onshore. Pero últimamente, en los últimos años, el desarrollo de los offshore también se ha disparado, pero eso es algo bastante reciente en comparación a los onshore, que llevan años de desarrollo tecnológico. Como desventajas está el impacto visual y auditivo.
la disponibilidad del terreno, ya que este terreno en muchos casos podría tener algún otro uso, un uso de agricultura, por ejemplo. Entonces hay este tema de- del, del terreno que se está utilizando, que puede traer algún conflicto dependiendo del lugar. Y la disponibilidad del recurso como tal, es decir, el viento que se tiene en tierra firme, es de menor velocidad al viento que se tiene en el mar. Entonces, estas instalaciones en tierra firme van a generar menor energía que una que esté en el mar. Por otro lado, los que son offshore se instalan en alta mar a varios kilómetros de la costa. Como les decía, el recurso eólico en el mar es mucho mayor, ya que se tiene vientos mucho más fuertes y mucho más constantes. Eso también quiere decir que tienen menor turbulencia. La turbulencia está muy asociada al terreno. Entonces, obviamente en tierra firme, el terreno tiene bastantes irregularidades, lo que aumenta la turbulencia del viento. Pero en el mar, el terreno que se le puede llamar como tal es prácticamente plano. Entonces, esto ayuda muchísimo a que exista menos turbulencia en el viento y tenga un comportamiento mucho más laminar. Como desventajas, ya les indicaba que es mucho más costoso instalar estos aerogeneradores en el mar. Su conexión es más compleja al sistema eléctrico, va a requerir una instalación mucho más grande y es una tecnología que todavía tiene bastante desarrollo pendiente. Esas son estas tres clasificaciones que les he dado, que según el tamaño, según el eje de rotación y según la ubicación, son las tres clasificaciones típicas, podríamos decir, de los aerogeneradores. Y ahora vamos a pasar a ver la clasificación más importante, que es una clasificación ligada a la industria de los aerogeneradores como tal. La principal desventaja de las clasificaciones que hemos visto anteriormente es que son bastante generales, ¿no? Es decir, si yo soy un fabricante de la industria, yo quiero encontrar una manera de catalogar mis aerogeneradores de una manera mucho más técnica y mucho más precisa para que me sirva después en el desarrollo de proyectos eólicos en distintas ubicaciones. Entonces, se tiene esta clasificación, que es la clasificación de la clase de aerogenerador, que es una clasificación basada según la normativa IEC 61400-1. Este es del Comité Electrotécnico Internacional. Estos señores han creado esta normativa que es aplicable solamente para los aerogeneradores de eje horizontal, ya que como les decía, la industria está muy enfocada en estos. Entonces, realmente no hay una necesidad de clasificar los aerogeneradores de eje vertical, pero sí los de eje horizontal, porque son los de mayor desarrollo. Entonces, esta norma lo que hace es definir condiciones de diseño para aerogeneradores. Y estas condiciones van a depender del sitio de instalación, es decir, del lugar en específico donde yo voy a construir, donde yo voy a instalar mi aerogenerador. Y las condiciones las vamos a relacionar a las características del viento que hay en el sitio. Entonces se definen en términos de velocidad de viento y en parámetros de turbulencia de viento. Aquí en esta tablita, yo les voy a dar el ejemplo, creo que con eso va a estar mucho más claro. Tenemos la clase de turbina, que se puede clasificar en clase 1, clase 2, clase 3 y clase S. Y por otro lado, según el nivel de turbulencia, nosotros la clasificamos en A, B y C, siendo A un mayor nivel de turbulencia y C un menor nivel de turbulencia. Las categorías del 1 al 3 van a depender según la velocidad de referencia del sitio donde yo estoy instalando mi aerogenerador. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo un aerogenerador que es clase 3 y vemos aquí en las columnas 3 y en las filas C, entonces puedo decir mi aerogenerador es clase 3C. Eso significa que está fabricado para una velocidad de referencia de hasta 37.5 metros por segundo y niveles de turbulencia de hasta 0.12. Entonces, de esta manera, yo estoy clasificando mi aerogenerador según la velocidad de viento que va a resistir y según el nivel de turbulencia para el cual está diseñado. Para que esto sea un poquito más claro, he puesto en la presentación aquí unos ejemplos de clasificación de aerogeneradores.
de 3 fabricantes reconocidos, Vestas, Siemens y Goldwing. Vamos a ingresar a ver estos enlaces que yo ya los tengo abiertos por acá. Esta es, por ejemplo, la página de Vestas, un aerogenerador que yo busqué, el B163 de 4.5 megavatios. Si yo empiezo a ver la página, a buscar sus datos técnicos, vemos aquí, por ejemplo, que está hablando del aerogenerador B163 de 4.5 megavatios con clase de viento número 3B. Si volvemos a nuestra diapositiva, un 3B significa que está diseñado para vientos menores a 37.5 metros por segundo y nivel de turbulencia de 0.14. Entonces yo, si estoy interesado en desarrollar un proyecto de energía eólica, tengo que conocer cómo es el viento en el sitio donde deseo hacer este proyecto, ¿no? Hago mis estudios de viento y defino estos valores. Yo digo, ok, para el lugar donde yo quiero, necesito un aerogenerador que me aguante por lo menos 50 metros por segundo y niveles de turbulencia bajos de 0,2. Entonces ya con esa categoría, yo puedo entrar a las páginas de los fabricantes y ver cuál sería un aerogenerador que sea adecuado para instalación en ese sitio, ¿no? Este es un ejemplo de uno 3B. Vamos a pasar a otro fabricante. Siemens, por ejemplo, igual lo mencionan en la página del aerogenerador como tal, entonces un dato muy importante. Aquí tenemos especificaciones técnicas, nos habla la potencia, algunas características más, y también tenemos aquí la clase de viento según categoría IEC. Esta es una clase de viento 2A, entonces el nivel A es para turbulencias mucho mayores, ¿no? Finalmente, como tercer ejemplo, podemos ver del fabricante Goldwing. Esta es la hoja de datos de un aerogenerador que tienen de 1.1 megavatios, el GW1S, que igual con seguridad que en su hoja de datos menciona la clase de viento. Dice clase de viento, categoría S. El S, como indica esta tabla, son valores especificados por el diseñador. Es decir, que este aerogenerador puede ser para algún sitio muy específico que tenga unos requerimientos quizás mucho más altos que los que se ve en esta tabla, ¿no? Entonces, porque va a haber, no todos los sitios van a poder catalogarse en estas categorías. Entonces, si hay algún sitio con particularidades especiales, entonces el fabricante puede catalogar un aerogenerador apto para ese sitio como categoría S. Entonces ya tocará ver a mayor detalle la hoja técnica del aerogenerador para ver a qué parámetros en específico de viento y turbulencia se está refiriendo. Bueno, ya hemos conversado acerca de la clasificación. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los equipos principales que tienen los aerogeneradores y también su funcionamiento. Esto está enfocado también en aerogeneradores de eje horizontal, sin embargo, en muchos casos va a haber muchas similitudes con otro tipo de aerogenerador que sean de eje vertical, por ejemplo. Los componentes principales van a ser muy parecidos. Tenemos esta imagen de un aerogenerador visto por fuera. Empezando desde abajo, vamos a ir yendo hacia arriba. Tenemos en primer lugar la fundación. En este caso la fundación está enterrada, entonces no se ve la fotografía, pero la fundación es a donde se va a acoplar eh, la torre del aerogenerador a nivel del suelo. Esto se acopla mediante pernos en la mayoría de los casos. Después tenemos la torre que va por encima. Encima de la torre se sujeta la góndola del aerogenerador. Por la góndola del aerogenerador está saliendo el eje por la parte posterior y el eje se acopla al buje. Y al buje están acopladas, en este caso, las 3 palas del aerogenerador como tal. Vamos a ver un poco más a detalle cada uno de los componentes. Aquí sí se puede ver una fundación desenterrada, es en proceso de construcción, todavía no está terminada, pero da una idea de la magnitud de la obra civil que se tiene que hacer para que se pueda aguantar todo el peso y todas las fuerzas que se están generando aquí en la cima del aerogenerador por las fuerzas de sustentación y fuerzas de arrastre que ya les expliqué previamente. Entonces tenemos aquí enterrada una fundación bastante grande. Esta de la fotografía es de unos 26 metros de diámetro, si no me equivoco. Entonces es una obra civil crítica para un aerogenerador. Está enterrada bajo tierra.
tiene su función principal de brindar soporte estructural a todo el aerogenerador y también de transferir las cargas generadas en las palas hasta el suelo. Este no es el único tipo de fundación, van a existir distintos tipos de fundaciones según las propiedades geológicas del sitio donde yo estoy queriendo instalar mi aerogenerador. Y estas que corresponderán a las prestaciones que necesitamos para nuestro aerogenerador como tal, ¿no? Podrán ser de mayor tamaño, menor tamaño o alguna tecnología distinta de fundaciones. Tenemos la torre. La torre tiene la principal función de brindar altura a las palas, es decir, de elevar todo este equipo de palas a una altura considerable para que yo pueda aprovechar el viento que tenemos en la parte superior, que es mucho mayor. Entonces le va a dar altura a las palas, va a soportar el peso de todos los componentes internos que tenemos aquí en la góndola también, va a transmitir las cargas que se generan en las palas hasta la fundación. Estas usualmente se hacen de acero concreto, son los materiales más comunes, pero últimamente también hay un fabricante que está empezando a experimentar torres de madera con bastantes buenos resultados. Entonces es un tercer material que se está empezando a considerar de a poco en la industria. Y en la mayoría de los casos son fabricadas en secciones para ensamblaje en sitio. Es decir, que esta torre va a tener unas 5 o 6 secciones más pequeñas que yo las voy a ir ensamblando una encima de otra cuando ya esté armando mi aerogenerador en el sitio de mi proyecto. Tenemos la góndola, también llamada nacelle, que aloja todo el equipamiento electromecánico de la turbina. Es decir, dentro de esta góndola va a estar la caja multiplicadora, el generador, el convertidor, transformador, todos los equipos de control hidráulico, neumático, eléctrico que use el aerogenerador para su funcionamiento. Después de la góndola, veíamos que en la parte posterior la góndola, mediante el eje que está saliendo de la góndola, se acopla al buje o al hub, que se lo conoce comúnmente como la nariz del aerogenerador. Es la conexión mecánica entre palas y eje. Contiene equipos de control para el giro de las palas. Esas son sus principales funciones. Posteriormente tenemos las palas como tal. Las palas están hechas de una sola pieza de polímeros de fibra de vidrio o carbono. Ya que están hechas de una sola pieza, eso significa que no están soldadas en ninguna parte, no están sujetas con pernos de ninguna naturaleza. Es una pieza única que se ha construido. Como ven aquí, esta pala del ejemplo es una pala de 67 metros de largo actualmente, pero en la industria ya tenemos palas de mayor tamaño que exceden los 100 metros. Entonces, eso es un poco para que se den cuenta la complejidad de diseñar y de construir estas palas, ya que se requiere hacer todo en una sola pieza. Entonces, son instalaciones realmente muy, muy grandes donde se va a hacer la construcción de estos equipos. Son instalaciones grandes y muy complejas además, ¿no? Para que toda esta construcción en una pieza única tenga las mismas propiedades mecánicas, es decir, que no haya variaciones de un lado a otro. Estas palas deben ser lo más grandes posibles, pero a su vez tienen que ser livianas y resistentes. Es por eso que se utiliza estos materiales de fibra de vidrio o carbono, que en la actualidad son los que mejores resultados dan en cuanto a resistencia y también reducción de peso. Ahora, en esta imagen, un breve esquema de cómo se conectan los aerogeneradores en un parque eólico. Tenemos los aerogeneradores, en este caso son 4, que están conectados mediante un circuito colector, se llama, que es un circuito en media tensión de cable enterrado. Este cable enterrado va a ir recolectando la energía de todos los aerogeneradores y se va a dirigir a una subestación. En esta subestación yo voy a tener transformadores, distintos equipos de maniobra que me van a permitir convertir el nivel de media tensión a un nivel de alta tensión. Y una vez que lo tengo en alta tensión, voy a tener líneas de evacuación para conectar toda esta instalación al sistema eléctrico del lugar donde estoy brindando, donde estoy proveyendo la energía, ¿no? Vamos a ver esto un poquito más detallado. Esta imagen, espero que se logre ver bien, que se entienda.
Es más o menos el layout de un aerogenerador, pero este ya es un plano, de un parque eólico, perdón, es el layout de un parque eólico, pero este ya es un layout real, ¿no? Este es simplemente con fines ilustrativos. Tenemos 4 aerogeneradores, pero así, en esta imagen, es como ya se ve un plano real de un parque eólico. En este ejemplo, igual son 4 aerogeneradores. Podemos ver que hay estos círculos de color gris. Cada círculo representa un aerogenerador, es una vista superior. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 aerogeneradores, todos conectados por esta línea celeste que viene a ser el circuito colector. La misma línea de cables que veíamos aquí está representada aquí en un color celeste azul, el circuito colector. Y aquí podemos ver cómo están interconectados todos. Y esto posteriormente va a ir a una subestación elevadora para inyectar la energía al sistema eléctrico. Aquí les tengo un pequeño diagrama de cómo funciona un poco ya la parte eléctrica del aerogenerador como tal. Tenemos al lado izquierdo la turbina que está siendo impactada por el viento. Aquí pasa estos procesos de conversión de energía que ya les he explicado. La turbina por acción del viento va a empezar a girar. Esto está conectado a una caja multiplicadora que lo que va a hacer es aumentar la velocidad de rotación que se tiene del eje y se va a acoplar a un generador. Aquí dice un generador de inducción que está compuesto por un rotor y un estator. La conexión de este rotor y estator va a producir como salida, aquí a la derecha, generación de energía eléctrica en corriente alterna. Posteriormente la corriente alterna va a ingresar a este equipito de aquí, que es todo lo que estoy marcando con el puntero, que es un convertidor de corriente alterna a corriente continua y nuevamente a corriente alterna, que va a permitir adecuar esta corriente alterna variable que se tiene del aerogenerador a una corriente alterna, a un voltaje fijo y también a una frecuencia fija, que va a corresponder a la frecuencia del sistema eléctrico donde nos estamos conectando, que los dos valores comunes son o 50 o 60 Hz, ¿no? Eso va a depender mucho del país. En mi país en específico es 50, pero sé que muchos países en Sudamérica, sobre todo, creo que manejan 60 también. Entonces, ese es un diagrama eléctrico. Este diagrama está mostrando algo muy parecido a lo anterior, pero ya no de un aerogenerador, sino de los 4 aerogeneradores de nuestro ejemplo anterior. Podemos ver si nos vamos al lado izquierdo. Voy a hacer un acercamiento. Tenemos el generador eléctrico que está conectado a un convertidor que convierte de alterna a continua, después de continua a alterna. Aquí tengo ciertos interruptores, equipos de maniobra, un transformador que va a elevar la baja tensión del aerogenerador a media tensión de los cables del circuito colector. El cable va a continuar aquí a otros equipos de maniobra. Hay una serie de interruptores, seccionadores que yo voy a utilizar para operar la máquina como tal. Y finalmente, esta energía va a ser evacuada por esta línea azul, que es el circuito colector. En este caso del aerogenerador número 4, estamos yendo al aerogenerador 3. Y así va a pasar lo mismo hasta que yo llegue al aerogenerador número 1, donde tengo la energía de todos los aerogeneradores que se va a evacuar hacia la subestación elevadora. Aquí un poco más de explicación de estos últimos componentes que hemos visto, que está la caja multiplicadora, que les decía que es la conexión mecánica entre el buje y el generador eléctrico. Su función es incrementar la velocidad de rotación del eje a velocidades adecuadas para la generación de electricidad, ya que el eje del aerogenerador como tal gira muy lento y nosotros necesitamos velocidades mayores para poder generar electricidad con este tipo de generadores eléctricos. Tenemos el generador después, como les decía, convierte la energía eléctrica, mecánica en energía eléctrica. En aerogeneradores suele manejar niveles bajos de tensión, entre los 600 a 1000 voltios. En la mayoría de los casos de aerogeneradores es un generador asíncrono, pero no en todos. Algún tipo de tecnología puede utilizar algún generador síncrono y generan energía en corriente alterna y en frecuencia variable, según la velocidad de giro de la turbina. Posteriormente, el convertidor, les expliqué un poco en el diagrama que el convertidor es un equipo de electrónica de potencia que tiene dos etapas. Una primera etapa que cumple la función de rectificador, es decir, que convierte la energía, la corriente alterna del generador en corriente continua.
Y en su segunda etapa va a ser el trabajo inverso, convierte la corriente continua en corriente alterna, pero la diferencia es que esta corriente variable que teníamos al principio la ha convertido en una corriente de amplitud fija y de una frecuencia establecida, ya sea 50 o 60 Hz. Este equipo es indispensable para la conexión de este tipo de tecnologías a un sistema eléctrico. Bueno, pasamos al punto 4, que es la normativa aplicable en aerogeneradores. Quería hablar brevemente de cuáles son las principales normativas que se tienen en el sector y algunas que son muy relevantes y muy interesantes para algunos que tal vez quieran trabajar dentro de la industria eólica. Entonces tenemos en primer lugar esta norma que ya la mencioné rápidamente antes, la norma IEC 61400. Es una norma que establece los requisitos de diseño, fabricación, pruebas y operación de aerogeneradores. Está enfocada en aerogeneradores de eje horizontal y su beneficio está en que esta normativa establece varias condiciones, ya sean de seguridad, rendimiento, confiabilidad, compatibilidad, inclusive de facilidad de comercio internacional, que son adoptadas por todos los principales fabricantes reconocidos de aerogeneradores. Es decir, que cualquier fabricante de renombre que esté enfocado en la industria de aerogeneradores de eje horizontal va a cumplir o va a estar obligado a cumplir todos los requerimientos que se establecen en esta norma IEC 61400. Entonces, si yo como desarrollador de proyecto me puedo apegar a pedir, digamos que estoy haciendo una licitación, quiero ver cuál es la oferta más conveniente. Yo puedo pedirles a todos los fabricantes que se apeguen a esta normativa y eso me va a facilitar mucho los requerimientos que yo estoy pidiendo al fabricante, ¿no? Ya que no voy a crear yo requerimientos específicos, sino simplemente voy a pedir que se apeguen a estas normativas y eso ya me va a asegurar que voy a tener un proyecto de alta calidad. La IEC tiene muchas partes, es una norma con muchos capítulos, es muy amplia. Aquí les dejo solamente como referencia la lista de algunos de los capítulos, estos no son todos, pero podemos ver que cubren diseño de aerogeneradores, ya sean onshore como aquí offshore, ven de forma específica los requisitos de diseño de cajas multiplicadoras, de las palas como tal, de las fundaciones y de las torres, de cómo verificar el nivel de ruido que genera mi aerogenerador, cómo mido el rendimiento, cómo lo protejo contra descargas atmosféricas, es decir, es bastante amplia y cubre prácticamente todo lo que yo requiero para desarrollar un proyecto como tal. Posteriormente, otra normativa, otros estándares que tenemos dentro de la industria eólica, están los estándares de la GWO, que es la Global Wind Organization. Esta es una asociación sin fines de lucro fundada por industrias líderes en el mundo en fabricación y operación de aerogeneradores que tienen la misión de lograr un ambiente de trabajo que sea libre de lesiones, estableciendo estándares internacionales en conjunto para entrenamiento de seguridad y desarrollo de la fuerza laboral de la industria eólica. Lo que pasa es que esta es una industria bastante nueva, su desarrollo es bastante reciente, tendrá unos 30 años, a lo mucho, 30, 40 años, y los principales fabricantes se han dado cuenta que a medida que estos aerogeneradores son más grandes y las alturas son más altas, los ambientes de trabajo se vuelven más peligrosos. Quizás algunos han visto, hay videos en internet de algunos accidentes que se tienen en turbinas eólicas causados por incendios, mala operación de equipos, etcétera, que en esas ocasiones, que han sido accidentes pasados, en muchos casos han terminado en fatalidades, ¿no? Entonces, eso es algo que todos los fabricantes desean evitar y entonces han creado esta organización, la GBWO, para que todos los fabricantes adopten los mismos estándares de seguridad y se pueda evitar este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido publicar distintos estándares de entrenamiento para técnicos en turbinas eólicas y en distintas actividades. Tienen una gran cantidad de entrenamientos que están basados en los estándares que ellos han publicado, que son para distintas actividades. Y los más relevantes son estos, el
Basic Safety Training, entrenamiento básico de seguridad, y el Basic Technical Training, el entrenamiento técnico básico. Brevemente vamos a ver en qué consisten estos estándares de entrenamiento. El entrenamiento básico de seguridad lo que hace es dar capacitación al personal técnico en primeros auxilios, manejo manual de cargas, trabajos en alturas, extinción de incendios, y si lo desean, si van a trabajar en aerogeneradores offshore, también se los entrena en supervivencia en el mar y en transferencia. Por otra parte, el entrenamiento básico técnico incluye módulos mecánico, eléctrico, cómo hacer un buen ajuste de pernos, el módulo hidráulico y la instalación de equipos, es decir, todo el entrenamiento básico mínimo que un técnico en aerogeneradores requiere para poder trabajar de manera adecuada y con este otro también de manera segura dentro de la industria, ¿no? Entonces, muchos fabricantes o muchos operadores de parques eólicos van a pedirte este entrenamiento como obligatorio para que tú puedas trabajar en sus instalaciones. Por otra parte, tenemos la normativa desarrollada por IRATA, que es la Industrial Rope Access Trade Association, que es una asociación fundada por empresas que usan técnicas de acceso por cuerdas. De igual forma, para que el trabajo de acceso por cuerdas sea realizado de forma segura. Esta institución incluye muchas otras industrias, además de la eólica. No es la única que aplica este tipo de estándares y de normativas. Lo que han hecho es desarrollar técnicas de acceso por cuerdas que se usan en una amplia gama de trabajos de reparación, mantenimiento, inspección y acceso. Esto aplica en trabajos dentro de industria eólica, en aquellos que impliquen el acceso con cuerdas a sitios de difícil acceso. Por ejemplo, cuando quiero inspeccionar el exterior de la torre, las góndolas, las palas, y necesito hacer algún trabajo, cualquier tipo de trabajo que tenga que realizar en esos lugares. Como su entrenamiento principal está el entrenamiento de IRATA nivel 1, que este entrenamiento lo que hace es darte todas las condiciones básicas para poder realizar estos trabajos de reparación, mantenimiento de forma segura. Para cerrar la presentación, y son las últimas diapositivas, vamos a ver brevemente cuál es el estado actual de la industria de los aerogeneradores como tal. Quería mostrarles esta estadística que ha sido publicada hace muy poco, en abril de 2024, donde nos muestra los 10 principales proveedores de turbinas eólicas en el año 2023. Algo muy interesante que vemos aquí es que, bueno, tenemos en primer lugar a Goldwyn, segundo lugar Envision, tercer lugar Vestas, y lo interesante, lo que les quería comentar es que Goldwyn, Envision, Winday, Mingyang, Sany y también Dongfang, es decir, 6 de las 10 empresas más grandes en el año 2023 son chinas. Es decir, y esta figura, si uno analiza estas estadísticas de hace 2, 3 años, era muy diferente. Eso significa que en estos últimos 2, 3 años, el mercado chino en lo que respecta a aerogeneradores ha crecido bastante, ha crecido de manera exponencial, y estos fabricantes ahora figuran en el top 10 por la gran cantidad de proyectos que han desarrollado en China. Pueden ver, por ejemplo, Goldwyn Envision, casi todos son de este color verde que corresponde a China, pero Vestas, que es un fabricante de los más antiguos, es danés, tiene proyectos en todo el mundo y se nota porque está mucho más disperso en todos los continentes que tenemos, ¿no? Aquí vemos, esta es una tablita interesante que encontré también. Este es acerca del fabricante Goldwyn, del número 1, donde nos muestra los distintos modelos de aerogeneradores que tiene y las potencias instaladas de cada uno. Podemos ver que el último modelo de Goldwyn, que es este GBW252-16000, tiene una potencia de 16 megavatios. Entonces, realmente ha sido un salto que ha tenido la industria, porque obviamente han empezado aquí en la derecha con estos aerogeneradores más pequeños, y actualmente ya estamos hablando de aerogeneradores de potencia de alrededor de 16 megavatios. Esta es una fotografía de uno de esos aerogeneradores. Este es offshore, es decir, que está instalado en alta mar. Y eso es lo que permite también que se pueda instalar aerogeneradores de esta magnitud. El segundo fabricante, Envision,
podemos ver igual a la izquierda, su modelo más grande es de 8 megavatios, es la mitad de Goldwyn, pero igual es un número muy destacable, muy importante. No pude encontrar fotografías de este fabricante como tal, pero sí tenemos de Vestas. Miren, Vestas se nota por la cantidad de líneas que hay en la gráfica, que tiene muchos más modelos, porque es un fabricante muy antiguo. Ha empezado con modelos muy por debajo del megavatio y actualmente su último modelo está rondando los 15 megavatios, que es justamente el que tenemos aquí en imagen, el P236 de 15 megavatios, igual de aplicación offshore. ¿Cuál es el estado actual de la industria? Podemos ver, eh, podemos ver aquí la cantidad de la capacidad instalada de aerogeneradores onshore que se espera en el mundo, con proyección desde el año 2030 hasta el 2050. Ahora estamos aquí en el 2024, está rondando los 1000 gigavatios de potencia instalada. En realidad está un poquito menos, 950 me parece. Y se espera que este número prácticamente hasta el año 2050 tiene que crecer por 5, es decir, quintuplicar la capacidad actual en 25, 26 años, ¿no? Que es un desafío muy importante, pero es lo que se espera según las tasas de crecimiento que se tienen en esta industria. Aquí, según las capacidades en los distintos continentes, se ve que para el 2050 se espera que la mayoría de la potencia esté instalada en Asia, seguido de América del Norte, Europa, otros continentes, ¿no? Entonces, la participación de Asia, que es mayoritariamente de China y también de India, es algo muy importante para esta industria. Es decir, hay mucho desarrollo y muchos están enfocados en el desarrollo en este continente como tal. Aquí vemos también cuál es la tendencia del crecimiento del tamaño de las turbinas. En la parte de arriba están las offshore en alta mar, en la parte de abajo las onshore en tierra. Y se estima, por ejemplo, que para el 2023, que estos sí son datos reales, vemos que para turbinas en alta mar tenemos ya turbinas de 18 megavatios aproximadamente, 280 metros de diámetro de los rotores, y en tierra estamos llegando a turbinas de 10 megavatios y palas de hasta 220 metros de diámetro. Y para el 2030 esperamos que esto crezca a máquinas de hasta 25 megavatios, diámetros de hasta 350 metros en offshore, y para onshore, potencias de hasta 15 megavatios, diámetros de hasta 270 metros. Entonces, es una industria que todavía tiene mucha proyección a crecimiento en los pocos años, en muy corto plazo. Bueno, de esa manera estamos concluyendo la exposición. Podemos pasar a la sesión de preguntas. Excelente presentación, Luis. Muchísimas gracias. Creo que tenemos justamente una pregunta del señor Artemio. Artemio, por favor, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Saludos de Lima, Perú. Bien, lo que quería preguntarle, por favor, eh, ¿las generadores asíncronos necesitan ese proceso de arranque para empezar o es que es a la inversa con los síncronos? Yo ya hago alguna actividad con esto pero con pequeños, entonces me interesa saber, por favor, si tendría la bondad de explicarme. Claro que sí. Los generadores asíncronos van a requerir, bueno, va a depender mucho del tipo de generador como tal, pero en el ejemplo que les muestro aquí, por ejemplo, el generador asíncrono que se tiene aquí, se alimenta mediante el convertidor, que se ve aquí, este convertidor de alterna continua. Es decir, que este es un convertidor bidireccional. Entonces, cuando el aerogenerador produce energía, el flujo de energía va a ser de izquierda a la derecha, es decir, del generador se inyecta a la red, pero cuando está detenido y cuando necesita arrancar, se puede hacer el procedimiento contrario. Va a ser la red que alimente al generador
y no tanto para el arranque como tal, sino para la generación de los campos magnéticos, es decir, para que se produzcan los campos electromagnéticos necesarios para que empiece a generar la energía. El arranque como tal va a ser dado simplemente por la velocidad de viento que yo tengo impactando a la turbina, ya que estas palas que se ve aquí, en los aerogeneradores más modernos, yo tengo la capacidad de modificar el ángulo de las mismas. Entonces, cuando quiero arrancar mi máquina, voy a posicionar estas palas en un ángulo favorable para que empiece a haber movimiento. Entonces, de esa forma que se arranca este tipo específico de aerogenerador, ¿no? Ahora, si son aerogeneradores más pequeños, habría que ver quizás la aplicación específica, el tipo de motor en específico, motor generador que se está utilizando, para ver si se requiere alguna función de arranque adicional, ¿no? Que se hablaba, por ejemplo, en algunos que son de eje vertical, que sí requieren un motor de arranque. Profesor, ya le entendí, pero ustedes, tomando en conocimiento su experiencia, nosotros estamos en un trato por comprar unas 30 generadores de 100 kilowatts de producción antigua, debe ser de los 70, 75, son de marca Polenx, ¿no? Entonces ahí en su caquita dice que es asíncrono, ¿no? Entonces alguien, lógicamente, no había conocido estos temas que nos has citado ahora para poder leer en el, eh, en el internet. Y realmente alguien nos comentó que eso necesitaba para entrar en movimiento, arrancar con otro sistema de generación, ejemplo, diésel pequeño. Entonces, claro, si estamos hablando en un lugar donde no hubiera, digamos, de la red como para retroalimentar para el arranque, o darle el toque, ¿no? Entonces, en ese caso sí tendría que arrancar con un generador, ¿verdad? Cambio. Correcto, correcto. Ya entiendo mejor su pregunta. Efectivamente, para arrancar el aerogenerador y conectarlo al sistema eléctrico, digamos, donde quiero alimentar, que puede ser una red aislada, algo pequeño, en muchos casos, y si son aerogeneradores antiguos, como indica, es muy probable que sea de esa forma. Estos aerogeneradores necesitan una referencia de la red, es decir, que ya tiene que haber una red existente a la cual yo me voy a conectar. Los aerogeneradores, sobre todo si son antiguos, no van a tener la capacidad de crear esta red desde cero. Aerogeneradores más modernos, de estos grandes que hemos visto en la exposición, sí pueden arrancar de manera autónoma en algunos casos, pero en este caso específico sí va a requerir, por ejemplo, que tenga un motor a diésel que esté ahí funcionando para que estos aerogeneradores puedan tomar esta referencia de voltaje, referencia de frecuencia de este su sistema diésel y empezar a generar la energía de manera autónoma. Y después, cuando ya esté en funcionamiento, se podrá apagar esta fuente auxiliar. Perfecto, muchísimas gracias. Me pareció más que interesante porque este tema ya yo estoy en actividad de esto, entonces realmente lo felicito y creo que las energías alternas son el futuro como inversión. Y en Perú también están haciendo empresas francesas, tanto solar como eólica, ya en buena magnitud y aparte eólica. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Pues excelente, Luis. En caso de que tal vez tengamos unos minutos más, si existe alguna pregunta en nuestro público presente, pues este es el momento de hacerlo. Vamos a dar unos segundos más, Luis. Ok, claro que sí. Y pues no, Luis, no veo manos levantadas, no veo comentarios en el chat, así que creo que ya con esto pues podemos concluir la clase del día de hoy.
Luis, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En nombre de IU y obviamente gracias a todos los estudiantes que estuvieron presentes durante esta clase. Y justamente procedo a darles acceso a micrófono para que ellos mismos puedan darte las gracias y felicitaciones. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta una Gracias, próxima Luis. ocasión, profesor. Hasta la próxima.